Buenos días compañeros, buenos días profesora, mi nombre es Javier Sarricueta y yo voy a hablar sobre la modulación de la apoptosis y la BSL2 por prostaglandina E2 en células de cáncer de colon rectal. Bueno, para empezar este trabajo nos hacemos unas diversas preguntas que vendría siendo: ¿cuál es el tema de estudio? ¿Cuáles son los antecedentes previos? ¿Por qué se hace este trabajo? ¿Y cuáles son las implicancias? Para empezar de lleno este trabajo voy a explicar la imagen que está acá. En esta imagen hay una representación de cómo se va formando el cáncer colorectal en el tracto gastrointestinal, que vendría siendo de la imagen 1 hasta la 4, donde vendría la 4 haciendo metástasis, sistemizándose en el sistema circulatorio y en ganglios linfáticos. En la imagen de acá podemos ver que es una imagen mediante cámaras especializadas para poder ver cómo se ha transformado el epitelio por culpa del tumor correspondiente. Respondiendo a la pregunta anterior, acá tenemos que el tema de estudio es el tratamiento del cáncer colorectal. ¿Por qué es relevante? Es relevante porque el cáncer colorectal es uno de los tumores, uno del tercer tumor más prevalente a nivel mundial, que tiene 1.849.518 casos registrados en el año 2018. En esta gráfica de acá tenemos en la variable Y la tasa por 100.000 personas y en la variable X tenemos la edad del diagnóstico. En la franja azul ascendente, que vendrían siendo los casos en hombres, la franja roja ascendente son los casos de hombres y mujeres mezclados y la franja verde ascendente serían los casos de mujeres. ¿Qué podemos concluir en esta imagen? Que los hombres tienen mayor prevalencia que las mujeres y que el diagnóstico empezaría a la edad de 40 años hacia adelante. ¿Cuáles serían los antecedentes previos de este trabajo? Los antecedentes previos de este trabajo vendrían siendo de que los pacientes que consumen AINES tienen entre un 40 y un 50% menos riesgo en la enfermedad del cáncer colorectal. Y aquí nos surge la pregunta: ¿qué es un AINES? Un AINES es un fármaco que inhibe la síntesis de prostaglandina tanto inflamatoria como del dolor. Otro antecedente previo que nos muestra este trabajo vendría siendo que se ha encontrado que hay mayor producción de prostaglandina en tejidos colorectales en comparación con los tejidos normales. Otro antecedente previo más específico es que se ha encontrado que hay una mayor producción de prostaglandina E2 en los tejidos de cáncer de colon colorectal, y además esto se ha hecho en 21 exámenes de tejidos de cáncer de colon rectal. Además, se ha encontrado que en los tejidos de cáncer de colon rectal hay un aumento significativo de la COX-2. ¿Por qué se realiza este trabajo? Bueno, este trabajo se realiza para encontrar la relación de la vía COX-2 con el proceso quimioprotector de las AINES. Y además, este trabajo nos permite relacionar la sobreexpresión de la COX-2 con un aumento de la producción de la prostaglandina 2, que vendría a provocar una resistencia de las células a sufrir apoptosis. Acá podemos ver una imagen que muestra una célula en proceso apoptótico, donde estaría siendo inhibida por el proceso de sobreexpresión de la COX-2. ¿Cuáles son las implicancias? Bueno, las implicancias para este trabajo es que tenemos la COX-2 a la cual se le indujo un inhibidor selectivo para este componente, que vendría siendo el SC58125, que tendría como resultado una disminución del tamaño y del número poblacional de las células. Acá podemos ver en el esquema que tenemos el tratamiento con las AINES, que vendría siendo el antiinflamatorio, nombrado anteriormente, donde está directamente relacionado con la COX-2, a la cual se le indujo el inhibidor con el inhibidor específico SC58125. Esto tendría diferentes variables que vendrían siendo el aumento de la prostaglandina 2, el aumento de los niveles de COX-2 y proteína BSL2. Esto dependería del tipo celular,
porque aquí en este estudio vamos a estudiar dos cultivos celulares que vendría siendo la de HCA7, HCT116. ¿Por qué dependería de la línea celular? Porque la HCA7 expresaría COC2 y la HCT116 no expresaría COC2. Mi hipótesis vendría siendo que el aumento de la expresión de BSL2 por la prostaglandina 2 está relacionado con la inhibición de la apoptosis mediada por la expresión forzada de la COC2. Materiales y métodos. Como primera instancia tenemos el cultivo celular en un medio 5A McCoy, donde tenemos los dos tipos celulares que vendrían siendo el HCA7 y el HCT116, donde a estos cultivos celulares, tipos celulares, se les indujo el inhibidor de la quinasa más PK, que vendría siendo el PD098059. A esto se le evaluó la producción de prostaglandina, a la cual se le indujo el inhibidor específico del SC58125 cada 24 horas. Tenemos que la prostaglandina 2 se evaluó a 106 células, las cuales se cuantificaron mediante cromatografía de gases y espectrometría de gases, a las cuales posteriormente se le indujo inmunotransferencia mejorada, con una desnaturalización y una fragmentación mediante SDS-PEIG. Posteriormente a estos cultivos celulares se le indujo a una eficiencia de recubrimiento, donde se le indujo las dosis de SC58125, el inhibidor mencionado, y prostaglandina 2 cada 2 días, cambiando el cultivo cada 2 días. A la cual se le hizo quimioluminiscencia mejorada, donde se sondean los anticuerpos. Y posteriormente se hizo el xenoinjerto tumoral, a los cuales los modelos de estudio fueron sacrificados 42 días después del estudio. Posteriormente, y para finalizar, se hizo la medición de la apoptosis, el cual el resultado es el porcentaje del total de las células teñidas. Siguiendo con materiales y métodos, tenemos que el modelo de estudio fueron ratones modificados genéticamente, donde los cuales se tomaron tumores intestinales tratados con carcinógeno. ¿Por qué se ocupó este modelo de estudio como los ratones modificados genéticamente? Vendría siendo porque son mamíferos igual que nosotros, y al ser mamíferos, los ciclos celulares y los efectos químicos son muy parecidos al de nosotros, pero no iguales al compararlo con nuestro. Tienen un tiempo generacional muy corto, por ende se pueden evaluar generaciones de mayor forma al tener una procreación rápida. Y además, otro factor muy importante es que el material genético de este animal, de este mamífero, es uno de los más estudiados junto con el nuestro. Bueno, acá profundicé en quimioluminiscencia mejorada porque es un método que es barata, simple y sensible a diferentes compuestos con gran variedad de tratamientos que se pueden ir ocupando en él. Por ejemplo, para este método de la quimioluminiscencia mejorada, se puede ocupar en separación, en análisis químicos, tanto biológicos como farmacéuticos, como controles de calidad, o biomédicos. Por ende, es un método de estudio muy eficaz y muy versátil. Para entrar de lleno en los resultados, se hizo una evaluación de la expresión y la producción de la prostaglandina. En la primera imagen tenemos en la variable Y, tenemos que está la prostaglandina 2. Y en la variable X tenemos los dos cultivos celulares que vendría siendo la HCA7 y el HCT116, a las cuales se le indujo el inhibidor correspondiente, que sería el SC58125, a la cual la primera franja no se le indujo ningún inhibidor, y podemos ver que la prostaglandina 2 se mantuvo normal y constante. Después, posteriormente, se le fue induciendo la dosis del inhibidor correspondiente,
de 2,5 a 5 a 10 a 25 y hasta 50 micrómetros del inhibidor SC58125. Acá se puede ver que hay una disminución progresiva mediante se le fue ingiriendo la dosis al cultivo celular o a la línea celular HCA7, pero no tuvo efecto en la línea celular HCT116. Esto es lo que explica este gráfico. En este otro análisis de Western blot tenemos la expresión de las COX en los dos cultivos celulares, líneas celulares, que vendría siendo que en la HCA7 no hay expresión de COX-1, pero sí hay expresión de COX-2. Y en la otra línea celular, que vendría siendo la HCT116, no tiene expresión de ninguna COX, tanto la 1 como la 2. En la otra imagen tenemos los cultivos celulares de las HCA7 y HCT116, donde se le indujo el inhibidor y se puede ver diferenciado cómo varió el número poblacional de las células. Porque en la primera línea, en la HCA7, disminuyó muy sustancialmente, y en la otra línea celular, que vendría siendo la HCT116, no hubo ningún cambio en la población. En la figura D tenemos que se hace una diferencia de los dos cultivos celulares, que vendría siendo que el HCA7 vendría teniendo una forma más quística y además el tumor que se forma vendría siendo mucho más diferenciado. En cambio, el HCT116 vendría a tener un tipo celular mucho más agrupado, pero el tumor vendría siendo menos diferenciado. En el otro resultado tenemos que un tratamiento de la formación de cultivos de monocapa. Para esta expresión se sembraron 3.000 células en un medio de matraz, donde se les indujo prostaglandina E2. En la primera imagen podemos ver que en la variable Y tenemos el número de colonias y en la variable X tenemos las dosis de la prostaglandina E2. Podemos ver que en la primera franja no se le indujo ninguna dosis, por ende se mantuvo normal. Después progresivamente que se le fue induciendo más prostaglandina 2 de 0,3 a 10 micrómetros, fue disminuyendo el número poblacional de la célula, y esto nos deja como resultado que acá se está evaluando la línea celular de la HCT116. En contrario, en contraparte, tenemos la tabla de acá que estaría evaluando los mismos parámetros, las mismas variables, pero en este caso estamos hablando de la línea celular HCA7, que acá tendría un aumento del número poblacional a medida que se le va ingresando la dosis correspondiente de SC 58-125. En este resultado tenemos que las células HCA7 se trataron con diversas concentraciones tanto del inhibidor correspondiente SC58-125 como prostaglandina 2, donde el tratamiento y el medio se fue reemplazando cada 2 días. Acá tenemos como las variables Y vendría siendo el número de colonias, y en la variable X vendría siendo las dosis correspondientes de las sustancias tanto de prostaglandina como el inhibidor SC58-125, donde podemos ver que a medida que se le fue induciendo el inhibidor SC58-125, la población fue bajando progresivamente mediante fue aumentando la dosis. Y por otra parte tenemos que la prostaglandina ayudó a mantener el nivel poblacional de las células HCA7. En este resultado tenemos como instancia que se evalúa el papel de la apoptosis en el mantenimiento del número de colonias. Determinamos el porcentaje de células de HCT sometidas en apoptosis en presencia y ausencia del inhibidor COX-2 SC58-125 anteriormente mencionado. Acá en la imagen A tenemos que acá a las células se le hizo una tinción de núcleo para determinar si las células estaban haciendo apoptosis o no. En este caso se determinó que las células que sufrían apoptosis eran las que se salían de su matraz de parámetro. Por ende aquí se puede ver que está mucho más diluido su estructura celular. En la otra imagen tenemos
la variable Y, que vendría siendo el porcentaje de apoptosis en las células, y en la variable X tenemos las dosis tanto de prostaglandina E2 como de SC58125. Aquí se puede ver que tenemos que en la primera franja no se le indujo ninguna dosis de ninguna sustancia. Por ende, los niveles apoptóticos se mantuvieron normales. En la otra franja vemos que se le indujo con prostaglandina E2, donde los porcentajes apoptóticos disminuyeron pero muy poco. Pero posteriormente se le indujo el inhibidor correspondiente de SC58125, pero no la prostaglandina E2, donde vemos que los niveles apoptóticos aumentaron drásticamente. Y posteriormente se hizo la prueba con las dos dosis de las dos sustancias, que vendría siendo la prostaglandina y el SC58125, donde los niveles apoptóticos prácticamente se mantuvieron normales, constantes. Bueno, en este resultado tenemos el tratamiento con prostaglandina aumentando los niveles de la proteína BSL2 para evaluar los mecanismos moleculares implicados en el aumento mediado por la prostaglandina de la BSL2, BSLX, VAX y CDK4, donde aquí se puede ver que tenemos las dosis de la prostaglandina E2 mediante horas, medidos por horas, donde a las 8 horas se vio un aumento significativo de la proteína BSL2. Esto es lo que nos muestra esta imagen de Western blot. Acá tenemos lo mismo, el mismo análisis, pero con donde se le indujo el inhibidor de quinasa más PK, donde vendría siendo el PD mencionado anteriormente en el gráfico. Acá se puede ver que cuando está la dosis de la prostaglandina E2 hay una aparición de la quinasa más PK, y cuando se le induce y se le agrega el inhibidor estaría eliminando la expresión de la quinasa más PK. En este caso no se le aplica y se ve expresado, después secuencialmente se le vuelve a aplicar y se ve que se elimina totalmente la expresión, y así generando la respuesta de que al inducir el inhibidor con la prostaglandina E2 estaría disminuyendo la expresión de la quinasa más PK. Bueno, y como discusión, yo llegué a la conclusión de que las neoplasias y el cáncer colorectal vendrían siendo mutaciones que se van acumulando a medida del tiempo, 15, 20 años en el cuerpo humano, donde estas mutaciones vendrían generándose y acumulándose y dando como hincapié en todas las teorías que se hablan del envejecimiento humano, que vendría siendo tales como la senescencia celular y otras tales como los radicales libres que hemos hablado en clases. Bueno, esto nos puede llevar a que el aumento de la COX-2 y la expresión de la proteína BSL2 estaría relacionado con la cascada de factores de mutaciones de acumulación, donde todo partiría por genes que se estarían alterando, como tales el APC, que estarían siendo alterados y no estarían teniendo su función específica. Por ello generaría esta complicación que vendría siendo tan complicada mundialmente como el cáncer colorectal. Las técnicas fueron muy precisas y lograron mostrarnos e identificar los tipos celulares que expresaban y cuáles no expresaban, y cuándo se debía insertar los inhibidores y por qué se tenían que insertar los inhibidores específicos de la COX-2, tales en las dos líneas celulares como que vendría siendo la HCA7 y la HCT116, donde se expresó y se mostró que hay líneas celulares que expresan ciertas proteínas y hay otras tales que no expresan ciertas proteínas estudiadas, pero que las dos siguen siendo de gran importancia para comparar los tipos de expresiones. Y un aspecto negativo que yo llegué a concluir es que para este experimento y para llegar a realizarse y poder tener todos estos resultados específicos, tuvo que tener un sacrificio de los modelos de estudio que vendrían siendo los ratones modificados,
Entonces, ese vendría siendo el aspecto negativo, es que los animales tuvieron que morir para lograr el análisis completo de este estudio. Y bueno, aquí está mi bibliografía y muchas gracias por su atención y que se encuentren muy bien. Gracias.